El misterio del capital en Cuba. ¿Dónde está? Cuba tiene un enorme potencial económico en la extendida titularización de su urbanismo a partir de 63 años de ineptitud económica y nula propiedad privada. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. En El misterio del capital, el economista peruano Hernando Soto analiza la incapacidad de muchos países pobres para capitalizar una riqueza que ya poseen. Su análisis del secular atraso económico y social del conocido Tercer Mundo difiere del resto de autores en cuanto a que De Soto nos descubre que estos países no necesitan tanto inversión extranjera como una institucionalidad que permita movilizar y convertir en productivo al capital autóctono ya existente. Se centra De Soto en la vivienda como un activo valioso que, con una falta de titularización debida a la inexistencia política de desarrollo urbano, es un patrimonio extremadamente ilíquido que mantiene atrapados recursos de millones de familias incapacitadas para desatar su potencial como capital, medio de producción dentro de un emprendimiento comercial. Contrario a América Latina, donde se calcula que entre 40 y el 80% de las personas residen de manera ilícita ocupando terrenos que no pueden legalizar, en Cuba el 85% de las viviendas tienen títulos legales de propiedad y la mayoría está totalmente libre de deuda. Sin América Latina, la imposibilidad de convertir esas casas en capital se debe, fundamentalmente, a la incapacidad estatal para ordenar el desarrollo urbano, haciendo respetar los derechos de propiedad. En Cuba, el gobierno repartió e impuso una legalidad urbanística, sí, pero a costa de acabar con los derechos de propiedad mismo, como una forma directa de acabar con la libertad. La casa es tuya, pero no. Por estos días, en que una vez más el castrismo apuesta su continuidad a un rescate de inversionistas extranjeros, extendiendo sus redes a ver si además atrapa emigrados cubanos algo despistados, bien podría haber mirado hacia adentro para intentar desatar el capital nacional. Sin embargo, su autoritarismo le impide dar tales libertades. Y no nos referimos a esas entelequías que Raúl Castro y sus cómplices repiten: hacer del ahorro una batalla diaria. La más rápida fuente de recursos es el ahorro. El ahorro de recursos de todo tipo continúa siendo una de las fuentes principales de ingresos del país, como si con hambre se pudiera ahorrar. La verdadera y probablemente mayor fuente de recursos en Cuba está en la movilización del capital inmobiliario para que, aparte de proveer servicios de habitación, financie servicios productivos. Pero movilizar el capital inmobiliario rebasa las posibilidades de la simplista compraventa. Implica el desarrollo de un mercado financiero especializado en operaciones hipotecarias que acepte las viviendas como un colateral de préstamos e inversiones, que medie y calque plazos y riesgos entre ofertantes de capital, dueños de vivienda y los demandantes de ahorro, empresarios con proyectos disímiles, movilizando el valor inmobiliario hasta los negocios sin que sea una condición necesaria la pérdida de su uso. Por supuesto, los bancos estatales cubanos son incapaces de proveer este servicio, pero en condiciones adecuadas, es decir, cuando desaparezca el castrismo, muchos especialistas financieros encontrarán en la isla un terreno muy fértil para, mediante esta propiedad inmobiliaria homogéneamente repartida entre los cubanos, animar el resto de la actividad económica. De hecho, ya hoy, aun cuando las casas solo pueden ser vendidas, mayormente de manera fraudulenta para esquivar la voracidad fiscal del régimen, ya se está usando una operación para financiar entre $7,000 y $10,000 por persona que cuesta la travesía hasta la frontera sur de Estados Unidos. Si calculáramos la cantidad de personas con accesos a $10,000, $20,000 o $30,000 que deciden abandonar Cuba antes que invertir ese dinero aquí, encontraremos la mayor proporción de migrantes con respecto a emprendedores que pueda hallarse en el mundo. La falta de libertad y la miseria que esto provoca han convencido a los cubanos que emigrar, aún con el costo emocional y familiar, es la mejor inversión.
cuando un cubano, sin importar su profesión, calcula y se percata que $10.000 equivalen al salario íntegro acumulado durante casi la mitad de su vida laboral, lo que desea es escapar, no invertir. Pero siguiendo la línea argumental de Hernando Soto, quedémonos con la idea de que Cuba tiene un enorme potencial económico en la extendida titularización de su urbanismo, aunque lamentablemente, debido a 63 años de ineptitud económica y nula propiedad privada, no podrá ser explotado sin inversión y experticia extranjera para armar un mercado financiero que logre dinamizar esa riqueza estancada. Pero es bueno saber que muchos cubanos, hoy miserables, tienen en sus manos, si no lo impiden prejuicios antifinancieros, un punto de apoyo para desatar esa proverbial capacidad empresarial que podría convertir esta isla en la Suiza del Caribe, una vez que el castrismo ocupe su lugar en el estercolero de la historia. Pero, ¿qué creen ustedes, mis amigos? ¿Creen que es posible que pueda suceder esto cuando por fin se acabe el castrismo? Escríbanos en los comentarios. Siguiendo con las noticias, el Banco Central de Cuba elimina el margen comercial para las transacciones de cuentas bancarias en moneda extranjera. La medida, que entró en vigor el pasado 2 de diciembre, es de beneficio para las personas naturales, informó una nota publicada por el periódico estatal 5 de septiembre. A menor margen comercial bancario, mayor importe obtiene el titular de la cuenta por depósitos y extracciones de divisas en efectivo, explicó la publicación. La medida aprobada, como acuerdo número 27 del Comité de Política Monetaria del Banco Central de Cuba, establece 0% de ganancia monetaria para los bancos comerciales por la prestación del servicio, lo que disminuye el costo de las operaciones para la población, abundó. Para el depósito en tarjetas en dólares, respaldada en moneda libremente convertible, MLC, debe multiplicarse el importe de la divisa que posee por la tasa de cambio vigente de compra, ahora sin margen comercial, y este saldo se divide entre 120 pesos, tasa de cambio del dólar a moneda nacional, también sin margen comercial, señaló la publicación. En cuanto a las operaciones sin margen comercial del euro en efectivo, se aplica el tipo de cambio de 125.27 pesos con un margen comercial de 123.45 pesos. En beneficio para el cliente, que antes constituía ganancia para el banco, es de 2.51 pesos por cada peso. La publicación ofreció un ejemplo de las operaciones en el euro, 10 euros multiplicados por 125.97 CUP, tasa del cambio oficial de esta moneda, dividido entre 120 CUP, tasa del cambio del dólar, el importe a depositar en tarjeta es de $10.50, al tipo de cambio anterior se adquiría a $10.29. La tasa de cambio oficial de 120 pesos cubanos por cada dólar y de 125 por cada euro derrite los salarios de los trabajadores de la isla, pero la realidad es que serían afortunados si logran comprar esas monedas extranjeras a esos precios. Aunque el gobierno estableció esas tasas y anunció la venta a la población, no ha sido capaz de disponer de gente para poder vender a los ciudadanos. Aunque el precio del dólar descendió ligeramente tras establecer un récord de 200 pesos cubanos, ha vuelto a remontar hasta superar los 170 pesos en las últimas semanas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el